retorno de los Gibor o los Giborim. Como le digo, no sé si va a ser una serie de temas a partir de hoy o si hoy me va a quedar solo en la introducción o si lo vamos a lograr terminar, pero sí quiero que aprovechemos, hermano, porque algunas cosas de estas ya las hemos visto, algunas cosas van a ser un repaso, pero algunas cosas van a ser nuevas porque si es necesario, hermanos, ir avanzando, ¿verdad?, en temas de doctrina, ¿verdad?, en profundidades, ¿verdad? Recordemos que el Señor le dijo a Pedro: boga mar adentro, o sea, rema mar adentro, en las profundidades te quiero, en las profundidades de la palabra. Tenemos que profundizar, hermano, porque si no profundizamos en la palabra, si no remamos, hermano, si no bogamos o remamos mar adentro, hermanos, nos vamos a quedar en la orilla, nos vamos a quedar pegados a la tierra, hermanos, y Dios no quiere que seamos terrenales. ¿Qué hay en la orilla de la playa, hermano? Porque el Señor le dijo: ponga mar adentro, rema mar adentro. ¿Qué hay en la orilla de la playa? Arena. ¿Y qué tipifica la arena? El alma. Tenemos que ir más allá, tenemos que profundizar un poquito en la palabra, hermanos, para dejar de ser terrenales y ser un poquito más espirituales. Amén. Entonces hoy vamos a comer mamut. Hoy vamos a dar un buen corte ¿qué buen corte sabe usted, hermano? De New York, de chorizo. Un buen corte de salchichón Alto Castro. Ese sí es bueno. Ese sí es bueno, definitivamente, hermanos. Vean lo que dice Deuteronomio. Bueno, ¿qué es Gibor o Giborín? Ya lo vamos a ver, ¿verdad? Pero es el retorno, pues estamos en el año del retorno. Amén. Vean lo que dice Deuteronomio 10:17. Porque Jehová, nuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma soborno. Nadie lo puede sobornar. Pero donde yo quiero, usted sabe, hermano, usted ya me conoce. Entonces, lo que yo marco en negrita y subrayado, lo que quiero que salte a la vista y que usted lo vea. Dice: Dios de dioses y Señor de señores. ¿Qué le llama la atención a usted ahí, hermano? Usted como buen maestro y buen estudiante. Dios con mayúscula y dioses con minúscula. ¿Y qué más? Señor con mayúscula y señores con minúscula. ¿Sí? Entonces él sobresale, él tiene la primicia en todo. Por eso cuando vemos, dice: y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, con S mayúscula. O sea que el Señor es Dios. Amén, hermano. Jesús es Dios. Entonces ve que es tremendo, hermanos. Hay que ver esas cosas. Dios de dioses y Señor de señores. O sea, quiere decir, hermano, que aparte de Dios hay varios dioses. Que aparte del Señor Jesús hay otros señores. Y aquí es donde el chicharrón truena, hermano, porque ¿de dónde son? ¿Dónde están? ¿De dónde salen? Porque no son humanos. Son dioses y son señores, pero no son de la raza humana. ¿De dónde son? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son? Otra cosa que quiero que vea, que dice: Dios grande, poderoso y temible. 3 características: grande, poderoso y temible. Pero ¿por qué habla la Biblia, hermanos, de otros dioses? ¿Por qué habla la Biblia de otros señores? Que vuelvo y repito, que no son seres humanos. Pues eso nos da a entender, hermano, metiéndonos a profundidad, ¿verdad?, que son otras creaciones, diferentes creaciones. No, pastor, es que ya usted se está metiendo ahí con los extraterrestres y solo en la tierra hay vida. Solo en la tierra hay vida. A la luz de la Biblia, hermanos, y a lo que vamos a ver y hemos visto, y usted sabe, hermano, hay vida fuera de la tierra. Lo que pasa es que la palabra extraterrestre es un poquito fuerte, es un poquito chocante, es un poquito que golpea por conceptos que nos metieron a nosotros o ideas que tenemos desde pequeño, ¿verdad? ¿Pero qué es? ¿Qué terminología usaría usted o etimología usaría usted para decir qué significa la palabra extraterrestre? ¿Ah?
¿Cómo lo interpreta usted la palabra extraterrestre? Ah, es que salió de la Extra, en el diario Extra. No. ¿Qué es extraterrestre? ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Qué explicación daría? ¿Ah? Fuera de. Extra es fuera de. ¿Y terrestre? La tierra, ¿verdad? Cuando un avión aterriza en la tierra. Pero ¿cómo se le dice a una nave, hermanos, o la nave que aterrizó en la luna? ¿Cómo se dice realmente? Aterrizaje, no, ¿cómo se le dice? ¿Ah? ¿Cómo se le dice? Alunizaje. Porque no fue en la tierra, fue en la luna, ¿sí? Entonces cuando la palabra dice extraterrestre, ese terrestre está hablando de la tierra, de esta tierra, no de Marte, no de la luna, no de Mercurio, no de Venus, de la tierra. Entonces extraterrestre, extra fuera de, y terrestre fuera de la tierra. Entonces tampoco es tan wow la palabra extraterrestre si realmente vamos al diccionario y vemos lo que significa. Ahora yo le pregunto a usted, bíblicamente, ¿qué extraterrestre ve usted en la Biblia? ¿Ah? ¿Fuerte esa palabra? Ah, no, pastor, así ya no juego yo. Me voy de la iglesia, pastor, porque esos temas así no me gustan. ¿Qué personajes en la Biblia ve usted o qué creaciones en la Biblia ve usted que puede ser extraterrestres, o sea, fuera de la tierra, que están fuera de la tierra? ¿Ah? Los ángeles y los ángeles caídos. No los ángeles de Charlie, ¿eh? Los ángeles. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Los ángeles. Solo para empezar, ¿verdad? Pero que quiero llegar, hermano, que son diferentes creaciones que Dios hizo. Y que muchas de ellas no están dentro de la tierra. No son terrestres. No son terrícolas. Pero son creaciones de Dios. Decía el apóstol Otoniel Ríos, hermanos, que la respuesta fácil o la respuesta más rápida no siempre es la más correcta, bíblicamente hablando. Porque a él le preguntaban que por qué la Biblia dice en Génesis 1, dice, hagamos al hombre. ¿Cómo lo interpretaría usted cuando Dios dijo, hagamos, plural, hagamos al hombre? ¿Cómo lo interpretaría usted? ¿O qué explicación le daría a usted? ¿Cuál es la rápida y cuál es la sencilla? Cuando dice hagamos, ¿quién estaba creando? ¿Ah? Estaban creando a Adán y a Eva. Pero cuando Dios dice hagamos al hombre, ¿cuál sería la respuesta rápida y sencilla? Que es la Trinidad de Dios la que está trabajando. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se ponen de acuerdo y dicen hagamos al hombre. O por ejemplo, cuando la Torre de Babel, ¿ustedes recuerdan cuando dice descendamos y separemos a los que estaban construyendo la Torre de Babel? ¿Por qué dice descendamos? ¿Sí me van a entender? Entonces, la respuesta fácil es sí, la Trinidad de Dios, gloria a Dios, que sí, amén, sí. Pero el apóstol decía, el apóstol Sergio, el apóstol Otoniel, hablaba de esas figuras creacionales que estaban con Dios creando, con Dios, junto con Dios. ¿Se recuerdan de un pasaje en Job? Lo hablamos el domingo, ¿verdad? Cuando Job, o más bien cuando Dios le dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Recto, temeroso, apartado del mal, intachable. ¿Con quién iba Satanás? Porque dice que se presentó delante de Dios y le dice, Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. Pero ¿quiénes iban con él? ¿Quiénes iban con Satanás? Los ángeles caídos. ¿No? ¿Quiénes iban? ¿Quién me lo busca? Búsquenlo ahí. Alguien que me lo busque. Job 1.
y 2 también. El 2:1 creo que está más bien, más rápido. Está en el 1 y en el 2 también. ¿Quiénes iban con Satanás? Que ni cuenta se dieron. Iba Satanás con ellos y ni cuenta se dieron hasta que Dios dijo Satanás y ellos se volvieron a ver. Venía entre nosotros. ¿Quién lo encontró? Les dije, nos vamos a quedar en la introducción. Job 2:1, hay que me lo lea. Creo que es ese. No todos, hermano. ¿Quién digo yo? ¿Quién levantó la mano? Denis. Gracias. Job 2:1. Ajá. Dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. La vez pasada lo hablamos. ¿Quiénes son, hermano? Vean. Para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Ahí está, gracias. Satanás estaba delante de Dios, pero llegó entre los hijos de Dios. Hermanos, usted sabe que la frase hijo de Dios se aplica hasta en el Nuevo Testamento. ¿Quién fue el primero que dijo yo soy hijo de Dios? O se hacía entender como el hijo de Dios, al punto que lo persiguieron. ¿Quién fue? Jesús. Jesús. Hasta en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento Moisés no puede decir Padre mío, Abraham no puede decir Padre mío, no era considerado hijo de Dios, simplemente bíblicamente hablando, en el Logos. Entonces, pero ¿por qué este pasaje que es del Antiguo Testamento habla de los hijos de Dios? ¿Quiénes eran? No eran seres humanos. No eran seres humanos que tenían la capacidad de presentarse ante el trono. ¿Quiénes eran? Ahí están. Otras creaciones. Antes de los humanos. Otras creaciones. Diferentes creaciones. Estructuras creacionales que creaban con Dios. Entidades, grupos. Como que el Señor les asignó, por decir así. Usted sabe que Luzbel, hermanos, antes de ser Satanás, era Luzbel, ¿verdad? Y estaba en el huerto de Dios, y era el sello de la perfección, era como una casa modelo, un carro, hermano, modelo, para una serie de criaturas iguales. En el huerto de Dios estuviste, ¿verdad? Le dijeron a Satanás, ¿verdad? Son modelos creacionales, ¿verdad? Entonces ahí se presentan ante Job, hermanos, ante Dios. En el libro de Job se presentan los hijos de Dios. Pero también en Job, hermanos, dice cuando alababan, dice la Biblia, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban, se alegraban los hijos de Dios. Pero ¿cuáles hijos de Dios? Si somos hijos de Dios a partir de Jesucristo. ¿Amén, hermanos? ¿O no amén? Ustedes conocen un pasaje donde Jesús dijo, vosotros dioses sois. ¿Han escuchado ese pasaje? Vosotros dioses sois. ¿A quiénes? A los que hacen la voluntad del Padre. Vosotros dioses sois, pero como hombres moriréis. Profundo, ¿ah? Pero bueno, ahí vamos, poco a poco, avanzando. Poco a poco, avanzando. Son creaciones que Dios hizo. Y vuelvo y repito, estructuras creacionales. Por ejemplo, ahora que hablamos de los seres de fuera de la tierra, principados, potestades, gobernadores y huestes. 4 rangos. Lo hemos hablado siempre, los principados son el primer rango, son los los más altos. Las potestades son como las autoridades. Los gobernadores, claramente son gobernadores, como los presidentes, podríamos decir, o como
de cada región, por regiones, ¿verdad? El príncipe de Persia, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué, hermano, le dicen a Satanás el príncipe de una región, ¿verdad? Ya que las potestades estaban así, por países, por pueblos, por regiones, ¿no? Ustedes saben cuál era, por ejemplo, la potestad de Costa Rica, usted la sabe, ¿verdad? Y los huestes, hermano, que son todos los demás, todos los soldados rasos, ¿verdad? Claramente eso es una imitación, hermano, porque Dios hizo, ¿qué hizo Dios con los ángeles, hermano? ¿Qué hizo? Ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Son diferentes rangos. Los ángeles, ¿verdad? Probablemente no tienen alas. Hay un pasaje en la Biblia, no sé si ustedes lo han visto, que dice que muchos de ustedes hospedaron ángeles sin darse cuenta. O sea, se iban a pasar por humanos, por personas humanas, y los hospedaban y eran ángeles y ni cuenta se daban. ¿Han escuchado ese pasaje? Sí. Búscamelo, Eris, porfa. Búsquelo así como hospedar ángeles, porque los hermanos se quedan serios. Los arcángeles tienen 2 alas, según los estudiosos, ¿verdad? 2 alas. Los querubines, usted sabe, según la Biblia, tienen 6 alas. Y los serafines, hermano. Perdón, los serafines 6 alas y los querubines 2 alas, ¿verdad? De hecho, Luzbel estaba entre el rango de los querubines, ¿verdad? Querubín protector, ¿verdad? De alas desplegadas, guardián de los secretos del Señor. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Pero vuelvo y repito, ¿no? Son estructuras creacionales, que en este caso fueron los que cayeron, ¿no? Porque recordemos que cuando Luzbel se rebeló, hermano, y Dios lo echó, lo sacó, ¿verdad? Del huerto, dice que se llevó la tercera parte de los ángeles. O sea que de cada 100 se llevó 33.3. ¿Y cuántos miles y millones de ángeles pueden haber sido? Son estas potestades, lo que se conoce como espíritus inmundos o demonios. ¿Lo encontraste, Denis? Sí. Amén. Creo que es Hebreos 13:2. Hebreos 13, 2. Dice: no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Ese mismo, gracias, Denis. Sin saberlo hospedaron ángeles. Y hemos visto testimonios de ángeles, hermano. ¿Quién contaba aquí alguien de un ángel en el hospital? ¿Quién era? Alguien cuenta ese testimonio de que llegó una persona, un ángel, dice es un ángel, era un ángel, porque después fue a buscar a esa persona para agradecerle y nunca nadie en el hospital le supo decir. ¿Usted se acuerda de quién era? Alguien, bueno. Pero bueno. Sí. Lástima el tiempo, pero ahí le cuento después si me invito a una taza de café. Y amén, hermanos. Entonces son ángeles, creaciones, en este caso creaciones caídas, ¿verdad? ¿Sabe que la serpiente, hermano? La serpiente en el huerto, hermano, sí, eran animales de serpiente, ¿verdad? Pero si usted va al original, realmente lo que era un serafín, fue lo que entró al huerto. Y algunos historiadores, o más que historiadores, de otros libros apócrifos que no pertenecen a la Biblia, como el libro de Enoc, que no es bíblico, pero ahí hay muchos misterios revelados o muchas cosas ahí, hermanos, que no son, vuelvo y repito, inspirados, pero son históricos. Hablan, hermano, de estos seres caídos y una serpiente aparentemente volaba. Y si no volaba, mínimo caminaba, porque después le dijo, lo maldijeron como arrastrándose, ¿verdad? O volaba o caminaba, ¿verdad? Pero no era simplemente una serpiente, hermano, era un serafín, vuelvo y repito, hermanos, una creación caída. Si no me cree, por eso la Biblia dice, cuando puso a Adán en el huerto, dice que Dios hizo el planeta, en el planeta puso el huerto, en el huerto puso el Edén, en el Edén puso al hombre. ¿Y qué le dijo al hombre que tenía que hacer? Cuidarlo. ¿Y qué más? Y labrarlo. Labrarlo para comer, porque eran vegetarianos. Y cuidarlo. ¿Pero cuidarlo de qué? Si estaban solo ellos dos, ¿para qué lo iba a cuidar? ¿De quién lo iba a cuidar? ¿O de quién? Razas paralelas. Otra pregunta fácil, así, rápida de responder. Como decía el apóstol, ¿verdad? No siempre la respuesta fácil y rápida es la mejor respuesta o la respuesta correcta. La pregunta que siempre hacen en
cualquier programa de preguntas y respuestas, ¿cuál es la pregunta que siempre hacen? ¿De dónde tomó Caín a su esposa? ¿Cierto? ¿Qué idea usted? Que Adán no tuvo solo ellos dos, que ellos dos es un relato bíblico por lo que pasó, pero que ellos, Adán y Eva, vivieron 700 años y 700 años la función de ellos era multiplicar, fructificar y multiplicar la tierra. Entonces que antes de Caín y Abel nacieron cientos de hijos y que cuando Caín salió, ¿verdad?, se encontró una hermana o un familiar. Esa es la respuesta fácil, ¿verdad? Pero antes no, pastor. Caín es el primero. A eso va, exactamente. Caín es el primero y Abel, ¿verdad? Entonces tú creaste una raza paralela. A eso vamos. Por eso ese argumento, que es la respuesta fácil, no es el más correcto o el más bíblico, por lo que acaba de decir Michael. Uno era el primero y otro era el segundo, eran gemelos, ¿verdad? Entonces cuando él llegó y se encontró una adulta de la misma edad de él, ¿verdad?, que estaba muy lejos de donde ellos vivían, son razas paralelas. Entonces es muy probable que Lo que- sea una Nefi. Lo que se conoce como razas paralelas, como Nefili, como, ¿verdad?, los Gibor, que es lo que estamos hablando ahora. Lo que quiero decirle, hermanos, es que hay diferentes creaciones aparte de la humana. Ustedes saben que una es la creación de Génesis 1 y otra es la creación de Génesis 2. Por ejemplo, ustedes saben la teoría de Darwin. ¿Quién se recuerda cuál es la teoría de Darwin? ¿Ah? La que dice que se sale, ¿no? Que el hombre descendió del mono. La teoría de la evolución, que empieza con un monito. ¿Usted ha visto? Y hay una figura de un monito, un hombre, un poquito menos, mamá, hasta que un hombre. ¿Ha visto esa es la teoría de Darwin? Si fuera así, ¿por qué nos definimos aquí? Ajá. Porque no hemos evolucionado más. Evolucionando más. Exactamente. Entonces, la teoría de Darwin es eso, lo que ustedes están diciendo, ¿verdad? Pero el eslabón perdido, que es lo que ellos dicen, hay un eslabón perdido que no encontramos, y es eso, ¿verdad? Que una cosa es la creación de Génesis 1 y otra vez la creación de Génesis 2. ¿O por qué, hermanos, los arqueólogos encuentran, hermanos, huesos de dinosaurios? Huesos de pterodáctilos, a este que le gusta mucho, a Samuelito que le gusta mucho, los dinosaurios. Tiranorrex. Así decíamos un compañero, que cada vez que tocaba pagar la cuenta, cada vez que íbamos y comíamos, había que pagar entre todos, era como un Tiranorrex, hermano, las manitas no le llegaban a la billetera, nunca sacaban la billetera. Decíamos Tiranorrex. ¿Sí me voy a entender, hermanos? Pero ¿dónde están? Hermanos, usted sabe que la Biblia habla de monstruos marinos. La Biblia habla de monstruos marinos. Tenéis otra, monstruos marinos en Génesis 1. Y habla de Leviatán, habla de Behomot, monstruos, bestias terrestres y marinas. Y por qué no, hasta las que volaban. Entonces cuando Dios le dice a Adán, cuida el huerto, hermanos, vuelvo y repito, razas paralelas que ya estaban establecidas ahí. Por eso que cuando Caín salió, encontró esposa, encontró ya, hermanos, población. Hermano, y usted ve de lo que la descendencia, ya lo vamos a ver, la descendencia de Caín, hermano, toda la torcida que se pegó. Amén. Entonces hay que ir viendo eso. Como les decía ahora, ¿por qué Adán tenía que cuidar el huerto? ¿Por qué permitió, hermano, que se metiera la serpiente? Porque a ellos no les dio miedo que la serpiente les hablara. ¿Por qué no se asustaron? Usted, hermano, ¿qué hace usted si un animal le habla a usted? Salgo corriendo, porque ellos no se asustaron. O sea, ¿será que los animales hablaban? ¿Será que cuando Adán cayó, le bajaron el rango y a los animales también? Porque, vuelvo y repito, no era una serpiente, era un serafo. Y claramente es el enemigo, ¿eh? La serpiente antigua, habla la Biblia, ¿verdad? Pues sabe que el enemigo, que Dios lo reprenda, hermanos. Está la serpiente, hermanos, que se arrastra en la tierra, ¿verdad? Se arrastrarán sobre la tierra, sobre la peña, ¿se recuerda? ¿Qué rastro dejará la serpiente en la peña? Entonces habla de la serpiente del polvo, que es esta, ¿verdad? Habla de una serpiente voladora también. Habla de la serpiente antigua, que es el Leviatán, que se mueve en el mar.
Y habla del dragón, hermano, en Apocalipsis 12 habla de una señal en el cielo. Entonces, no sé si usted logra entender o ver, hermano, tierra, mar y aire. Tierra, mar y aire. Y en el abismo también. Pero evolucionó, porque empezó en el Edén como serpiente y termina en Apocalipsis como dragón. Porque, hermanos, es el retorno de los Gibor. Y, hermano, ya vamos a ver lo que significa Gibor. Pero nosotros, hermano, somos Gibor, Giborín. Y tenemos que retornar. Pero hay de los buenos y hay de los malos. Ya lo vamos a ver. Creo que estamos a buen tiempo, ya lo vamos a ver. Pero si el enemigo evoluciona de serpiente a serpiente marina, terrestre, voladora, hasta dragón, si él evoluciona, nosotros como hijos de Dios tenemos que evolucionar. Y para evolucionar tenemos que retornar y retomar muchas cosas. Tenemos que evolucionar. No podemos quedarnos como ovejas. Empezamos como ovejas, Salmo 23, pero terminamos como hijos. Aquí se recuerda las 5 facetas del creyente. Oyente, creyente, discípulo, siervo, amigo de Dios. Pero bueno, una vez hablamos de las diferentes facetas, poníamos las graditas ahí, de las diferentes facetas. Las facetas de la iglesia, hermano, según Cantares, se dice que era hermana, amiga, paloma, perfecta mía, diferentes estados de que tenemos que ir, hermano, avanzando. Pero para avanzar, hermano, tenemos que retornar. Para retornar, como dicen, para agarrar impulso, hermano, tenemos que retornar. Porque el enemigo evoluciona, nosotros tenemos que evolucionar. Nosotros retornamos, hermano, y que Dios reprenda al diablo, pero el diablo también retorna, hermano. El diablo también retorna, ¿o no? ¿O no dice la Biblia, hermanos? El mismo Jesús dijo, hermano, que cuando un espíritu inmundo sale del hombre, ¿qué dice? Se va y empieza a andar por lugares secos, y al no encontrar reposo, ¿qué dice? Retornaré, volveré a la casa de donde salí. Del hombre que salió del espíritu inmundo en una liberación. El muy igualado, hermanos, quiere retornar a la casa de donde salió, de donde lo echaron. Pero ¿cómo encuentra la casa, hermanos? ¿Cómo encuentra la casa? Barrida, adornada, pero desocupada, o sea, sin el Espíritu Santo. Entonces son personas que aceptan a Jesús, son personas que le entregan su vida al Señor, son personas que nacen de nuevo, pero que en un momento determinado, hermanos, se descuidan y la llenura del Espíritu Santo ya no está. Una cosa contengo contra ti, que has dejado tu primer amor, y vuelve, hermano, y abre puertas, hermano, y vuelve a entrar el espíritu inmundo. Pero ¿qué es lo peor, hermano? Que no vuelve solo. No vuelve solo. ¿Qué dice la Biblia? Trae 7 espíritus peores. Vea el retorno del enemigo. ¿Y qué dice la Biblia? Y el postrer estado de ese hombre llega a ser peor. O sea, agarra al hombre y lo lleva, retorna y lo retorna a un extremo. Vea el cuidado que tenemos que tener, hermano. Por eso tenemos que evolucionar. No podemos quedarnos, hermano. No podemos quedarnos. Él quiere retornar. Volveré a mi casa, dijo. Muy igualado ese. Pero bueno, volvamos aquí. Grande, poderoso y temible. A eso quiero llegar. Ya hablamos de las estructuras creacionales, de las creaciones de Dios, hermano, de los hijos de Dios, de las creaciones de Dios. Pero vean lo que dice, hermano. Usted sabe que siempre tenemos que ver el original. Y el original de esa palabra, poderoso, es del Strong, del Hebreo 13:68. Ahí está el original. Y la palabra es Gibor. El retorno de los Gibor, o el retorno de los Giborín. Gibor es uno, Giborín son varios.
Y nosotros somos Gibor. No dice la Biblia Jehová Gibor. Jehová Gibor, Jehová Gibor, Rey vencedor. Sí. O sea, hay que ver lo que significa Gibor. Para cuando lo cantemos, saber lo que estamos cantando. Sí, ok, Gibor. Ahí está la palabra del 1368 del hebreo. Y dice que significa, Gibor significa poderoso. Por implicación, guerrero. ¿Se recuerdan cuando hablamos de los atalayas, de los centinelas? Pero vean también lo que dice, un tirano. ¿Saben qué es un tirano, verdad? Que quiere imponer su ley, hermano, a la fuerza, ¿verdad? Esforzado, esfuerzo, fuerte, gigante. ¿Saben que la Biblia habla de gigantes? Y no precisamente de los buenos, ¿verdad? Por ejemplo, Goliat, grande, de gran vigor, hombre poderoso, valentía, valeroso, valiente, valor, varones de guerra, vigoroso. Jehová Gibor. Pero hay de los buenos y hay de los malos. Entonces quiere decir que van a retornar Gibor de los malos. Pero que nosotros, como Gibores, hermano, guerreros, tenemos que volver también, tenemos que retornar. Por eso el retorno de los Giborín. Pero sí me llama la atención, hermano, que uno de los significados, hermano, es tirano o héroes. Y en el contexto bíblico, pues ya lo vamos a ver, se refiere a seres poderosos. O como decía ahí, a los hijos de los dioses. O Señor de señores. Por eso es Dios de dioses y Señor de señores. ¿Ustedes se recuerdan cuando estaban aquellos tres en el horno de fuego y que el rey se levantó, se espantó y dice, ¿no fueron 3 hombres los que echamos al fuego? Sí, rey, son 3, pero ¿por qué yo veo 4? Y el cuarto, semejante al hijo de los dioses. ¿Quién era? Cristo. Pero aquel con su mentalidad babilónica, lo que vio fue un hijo de los dioses. Era diferente. Era diferente. Pero era Cristo. El que era el Señor, el que estaba ahí. El Gibor, guerrero. Giborín y M es el plural, varios. Guerreros. Poderosos, valientes, guerreros, héroes. Amén, hermano. Diferentes creaciones de Dios. ¿Por qué? Volviéndonos a que estamos los de la foto, metiéndonos a líos. Volviendo al tema de los extraterrestres, hermanos, que es un domingo y lo predico y se va a media iglesia. Pero hermanos, ¿por qué los ovnis, usted sabe que es un ovni, objeto volador no identificado? ¿Por qué pusieron la mirada en la tierra? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Usted nunca se ha preguntado eso, hermano? ¿Por qué es que vienen e incursionan aquí en la tierra, hermanos, y estudian y hasta testimonios han dado, hermanos, de personas que se la llevan, hermanos, desaparecen? ¿Por qué? Porque está habitada. ¿Por qué más? La tierra donde estuvo Jesús. Porque fue la tierra, fue el lugar en el sistema solar donde el mismo Dios vino a dar su vida por la humanidad. Eso le llama la atención a todas las galaxias, hermano. Porque yo no creo, hermanos, que Cristo vaya a dar la vida otra vez, hermano. Ya Dios la dio una vez y para siempre por todos nosotros. ¿Cuál va a ser nuestra función, hermanos, cuando nosotros, hermanos, nos vayamos con el Señor? ¿Cuál va a ser nuestra función en las galaxias, hermano? ¿Cuál va a ser nuestra función? ¿Qué vamos a hacer? ¿Pero por qué pusieron la mirada aquí? Porque el Señor, Dios Todopoderoso, vino y dio su vida y su sangre por nosotros. Pero de que vienen, que han venido, que han testimonios, pero incursiones a la tierra, ¿de quién, hermano? ¿De quién? ¿Por qué se convirtió esto en un escenario de esas venidas creacionales, hermano? De los Nefilim, ¿se recuerdan? Una vez hablamos de los Nefilim, ¿verdad? Es
información, hermano, que está en la Biblia, pero que la llenan de desinformación. Por ejemplo, Hollywood. Y se encargan, hermano, de hacerlo de un tono burlesco, ficción o hasta gravedad para hablarlo entre la iglesia. Porque ese es el plan del enemigo, hermano. Pero con los últimos tiempos, hermano, con el retorno de los gibor malos, hermano, todo eso se va a ver. La exopolítica, lo que era exopolítica, ¿verdad? Fuera. Bueno. Pero sí crean, hermanos, que cuando él habla de extra, es fuera de. Pero donde quiero llegar es a los Nefilim, hermano, porque ¿por qué estos Nefilim, hermano, venían a la tierra? ¿Por qué vinieron a la tierra? Creaciones de Dios, hijos de Dios, y muchos caídos, muchos Nefilim caídos, hermano, que vinieron a la tierra a hacer estragos. Usted sabe que dice la Biblia, hermanos, en Génesis 1:1, la tierra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el Salmo 45 dice que la tierra fue para ser habitada. Para eso el Señor la hizo y la hizo bien, y para ser habitada. Entonces Dios no la hizo desordenada. ¿Usted cree que Dios va a hacer algo desordenado, hermano? No. ¿Quién no desordenó? ¿Quién no desordenó? Estructuras creacionales. Hijos de Dios que desea ir a vivir caídos, o los Nefilim. Los Nefilim, usted sabe lo que es Nefilim, un repaso, ¿verdad? Los Nefilim, la palabra Nefilim proviene del hebreo Nefilim, que puede ser y significa caídos o gigantes. Y usted sabe que Génesis 4 habla de eso, ¿verdad? En el diluvio. En el libro de Enoc, lo que le habla ahora, el libro de Enoc, que es apócrifo, aunque la Biblia habla del libro de Enoc, no es un libro que está en la Biblia, no lo podemos tomar como inspirado, simplemente como histórico, pero dice que describe a los ángeles caídos conocidos como vigilantes y sus actos con los humanos. Entonces, ¿quiénes eran los Nefilim, hermano? Creación de Dios, porque Dios todo lo creó, ¿verdad? Dios todo lo hizo, ¿verdad? Seres inteligentes, claramente, hermano. Que tuvieron que ver con civilizaciones antiguas. ¿O usted cree que es casualidad, hermanos, que las pirámides, hermano? ¿Usted nunca ha visto videos o documentales de las pirámides? ¿Cómo le llaman ellos? Megalitos, creo que le llaman. Machu Picchu, por ejemplo, ¿verdad? Hay uno en México, hermanos, que el sol le pega, el equinoccio le pega, hermanos, de cierta manera, hermanos, lo que se ve es una serpiente. Lo habíamos hablado la vez pasada, que hablamos de esos temas hace como 3 años. ¿Por qué, hermanos? Los mayas hablan, hermanos, de visitaciones, que tenían visitaciones, los mayas, los indígenas de aquellos tiempos, los aztecas, los incas. Todos esos. ¿Por qué? Porque les enseñaban, mi hermano, a adorar el sol, a adorar la luna, a adorar el lobo, a adorar el agua. ¿Quién les enseñó a hacer esos sacrificios, hermano? ¿Quién les enseñó, hermanos, a ver los astros? Esos conocimientos, esas culturas, hermano. Los Nefilim, ángeles caídos. Vigilantes, como decía ahí, que enseñaron a los seres humanos conocimientos en contra de Dios o antibíblicos. ¿Sí me van a entender, hermanos? Por eso les decía, hermanos, el tema es, aunque yo sé que muchas veces hemos dado pinceladas, pero es para llegar y profundizar. Denis, sálveme, Denis. Pastor, es que me gustaría decir algo importante. Vea, que cuando la iniquidad cae, ¿verdad? Tomando en cuenta que a eso ya se tiró muy profundo, ¿sí? O sea, que cuando la iniquidad, antes de caer, ella era la matriz primigenia, ¿verdad? Que Dios usaba para las creaciones. Cuando cae, Dios tiene a sus hijos, ¿verdad? Que la Biblia los menciona como arquitectones, así lo menciona, que eran los creadores del universo según la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando el enemigo es seducido por la iniquidad y cae, ¿verdad? De Satanás, los contrató, alguno de ellos, los contrató y cayeron con Satanás, y estos también eran seres de luz usados por Dios.
y Satanás los contrata, se los trae y caen. Entonces Dios los castigó, les quitó la luz y algunos de esos vinieron aquí a la tierra, que fueron los que comenzaron a enseñarles a los hombres a hacer ese tipo de cosas, porque ellos eran constructores, eran arquitectos, ¿verdad? Una pincelada. Sí, amén, amén, Denito, gracias, pero sí, así es, hermano. Tenían la creatividad y empezaron a enseñarle, hermano, lo que ellos sabían. A navegar, hermano, a ver las estrellas, la astrología, astrología, ¿verdad? Que está prohibido, hermano. ¿Por qué Dios lo prohibió, hermano? Si dice la Biblia que Dios puso señales en el cielo, ¿por qué Dios los terminó prohibiendo, hermano? ¿A qué punto, hermanos, aquellos degradaron, hermano, la mente de los hombres, hermano? De los gibor de la tierra. Habían gibores en la tierra, hermanos, que fueron influenciados por los nefilims, que son seres caídos, y los influenciaron de una manera errónea y contaminaron la tierra. ¿Quién les enseñó a aquellos, hermano, a edificar una torre hasta el cielo? Que se sabe que eso no existe, hermano. Es lo que estaban buscando, era un punto de contacto, hermano, una puerta dimensional, hermanos, arriba en el cielo, en la Babilonia celestial. Y estaban buscando un punto de contacto, hermanos. Estaban viendo a ver cómo, hermanos, poner un receptor aquí, un emisor que estaba allá, y la comunicación era la Torre de Babel. ¿Sí van a entender, hermano? ¿Quién les enseñó eso? ¿Quién les enseñó eso? Hermanos, investiguen lo de las pirámides. Eso no puede ser creación humana. Eso no puede ser creación humana. Fueron influenciados por los néfilis. ¿Qué son los néfilis? Caídos. Lo que dice Denis, que fueron influenciados por la iniquidad. Satanás, dice el libro de Ezequiel 28, creo. Dice, por cuanto la iniquidad llenó tu corazón. ¿Quién es la iniquidad? ¿Quién hizo caer? ¿Por qué el reino de las tinieblas tiene reina? No tiene rey, principado. Es Satanás, que Dios lo reprenda. Pero él es un príncipe, un principado asignado para esta tierra. A saber cuántas, como decía él, cuántas creaciones caídas, influenciadas por esa iniquidad, hermano, están trabajando a nivel cósmico. Hermanos, es profundo. Yo les dije, hermanos, es profundo. Pónganse los cinturones, dijo el apóstol. Pónganse los cinturones. Por cuanto a la iniquidad, ¿quién es esa potestad? ¿Por qué lo hablamos aquel día? ¿Por qué las entidades femeninas? ¿Y por qué tantos espíritus inmundos? ¿Y por qué tantos demonios? ¿O por qué tantas influencias en los ambientes, hermanos? Tienen nombres femeninos. La tristeza, la amargura, bueno. Perdón, Mayri, me emocioné. Pastor, como yo le preguntaba a usted el otro día, en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra está desordenada y vacía. Okay. En Génesis 0 fue la creación de los néfilis, de todas las razas paralelas y todo, ¿verdad? En Génesis 7. En Génesis 0 la creación preadámica. Preadámica. Okay. Angelical, por decirlo así. En Génesis 7 se vino el diluvio. Entonces, yo le preguntaba a usted el otro día, si en el diluvio todas esas razas desaparecieron, ¿de dónde apareció Goliat? Más adelante, que fue el otro gigante que había cuando estaba David. Dejémosla ahí para que los hermanos no se duerman o vengan el otro miércoles. Ya, si hay respuesta, ahorita lo vamos a dar, pero claramente en el arca Noé iba contaminado, alguien iba contaminado, que llegó a afectar. Pero bueno, usted sabe, hermanos, que hubieron 3 diluvios, lo hemos hablado, ahora no me acuerdo quién dio esa escuela dominical de los 3 diluvios. La Biblia habla literalmente de un diluvio en Génesis 6 por la maldad, como hablaba ahora de él, ¿verdad? Por cuanto la maldad aumentó, la iniquidad aumentó, la maldad en el corazón del hombre, ¿verdad? Decía él, ¿verdad? Dios tuvo que mandar un diluvio, pero antes hubieron 2 diluvios más. Uno está entre la creación de Génesis 1 y la creación de Génesis 2, ¿verdad? Para exterminar todos esos seres que hablamos, ¿verdad? Monstruos terrestres y marinos, y hasta ahí fueron exterminados, ¿verdad? Los dinosaurios, ¿verdad?
podemos decirlo así. Y claramente, hermano, ahí hubo un segundo diluvio, pero claramente hubo uno antes, ¿verdad? Porque dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. O sea que toda la tierra estaba inundada. ¿Por qué? Por un diluvio. Pre-Adán, antes de Adán. Que ahí lo que el Señor se voló, hermano, fue todos los que se conocen como la creación angelical, pero que se rebelaron contra el Señor, que ahora son los demonios y espíritus inmundos. ¿Sí me van a entender? Ahí están los 3 diluvios. Pero eso es, hermano. Ustedes saben, hay un término que no es bíblico que se le llama los Anunnakis. ¿Lo han escuchado? Son dioses, deidades, ¿verdad? Están muy cerca de la creación, ¿verdad? Que ejercen sus gobiernos en los aires, a las potestades, poder y organización, como decía Denis, del universo, pero son deidades caídas. Que aunque no es bíblico, hermanos, es un término muy secular, pero ahí está. No estamos solos, hermano. No estamos solos en la tierra. Solo la tierra, hermano. Decía el apóstol Sergio, creo. Eso es como, decía él, decir que estamos solos en el universo es como decir que los mexicanos hicieron el Estadio Azteca. ¿Para cuántas personas? 150,000 personas, no sé, 150,000 personas, y que solo llegue una persona nada más. ¿Para qué Dios pudo haber hecho un universo tan grande, hermanos, para que solo en la tierra hubiera vida? Amén, hermano, démosle un aplauso al Señor. No nos durmamos. Está bonito el tema. ¿Qué nos hablamos, Denis? Eso. Que digamos, para la iglesia, digamos, para reafirmar esto, que la Biblia enseña, tal vez usando algo que no es bíblico, uno puede estudiar sobre los sumerios. Los sumerios fueron unas civilizaciones súper antiguas, ¿verdad? Que sabían sumar. Sí, que ellos dejaron escritos en piedras, ¿verdad? Las piedras sumerias, que le llaman, uno puede investigar esto en Google. Ellos hablaban de estos gigantes mucho y los describían, y hablaban de reyes que vivían 10,000 años y todas estas cosas. Es muy bonito, y aparte que reafirma lo que usted está enseñando ahorita. Sumerios, sí. ¿Ustedes han visto esas esferas grandes, alrededor? En Palmar Sur, ¿verdad? Hermano, el ciclón de mi esposa. Palmar Norte, bueno, el otro lado, Palmar Sur, hay unas esferas, hermano, súper grande, pura piedra, hermano. No sé si son creadas por el hombre, porque, hermano, que si el hombre puede crearlas, pero, hermano, usted las ve y usted dice, wow. O aquellas piedras, hermano, que son varias así, que hay unas arriba. ¿Cómo llaman esas? Tenía que haber traído fotos de todo eso, hermano, pero no me acuerdo cómo se llamaban, hermano. ¿Los qué? ¿Cómo? Amén, ahí está. Vea que tremendo ese pasaje, hermano, ya para avanzar un poco. Isaías 26:14. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Dice, no resucitarán, hermano, ahí claramente no le está hablando a la raza humana. Porque la raza humana todos tenemos que resucitar. ¿Sí? Está establecido para el hombre que muere una sola vez y que después el juicio, que se levante para ser juzgado al juicio. Claramente, hermano, todos los hombres tenemos que resucitar. Pero esta creación que murió, que no vivirán, que fallecieron, no van a resucitar. Claramente, hermano, no está hablando de los seres humanos. ¿Qué tipo de creación es, hermano, que no va a resucitar para ser juzgados? Que ya fueron juzgados. Ya fueron juzgados. En cambio, el hombre, hermano, el hombre sí tiene que levantarse para ser juzgado. Y más profundo todavía, porque dice, no resucitarán. Y me dice la Biblia que si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Y que estamos esperando, hermanos, esa redención, esa resurrección para nuestras vidas, hermano. Entonces eso me da a entender, hermano, que estas creaciones, hermano, que no son humanas, hermano, no tienen oportunidad para el arrepentimiento. No tienen oportunidad para el arrepentimiento. No hay chance. Ahí está. Hasta el recuerdo les quitaron. No es la raza humana.
O por ejemplo, ¿por qué la blasfemia contra el Padre es perdonada, la blasfemia contra el Hijo es perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada? ¿Por qué? ¿Nunca se ha preguntado eso? Aunque un par de veces lo hemos hablado aquí. ¿Por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada? Los Néfilis en la tierra, hermano. Néfilis significa el que cae, el que hace caer, se va porque quiere. Los caídos, el tirano, seres híbridos, gigantes. Ahí están. Toda la mitología griega, hermano. ¿Se acuerda de Hércules, el Minotauro, el Centauro, los seres híbridos? Mitad caballo, mitad humano, mitad toro es. Néfilis. Pero también van a haber Néfilis para este último tiempo. Así como van a haber Giborims para este último tiempo, van a haber para este último tiempo. ¿Quién podría ser un Néfilim de este último tiempo? Humano, pues hablar. Tal vez un Nerón, un Hitler, un Atila, personajes que tuvieron influencia mundial. De las élites, ustedes saben, las élites, la masonería y todo eso, ¿verdad? Por ejemplo, un Donald Trump, ¿verdad? Que hemos hablado que es un hombre señal, que es un paréntesis de gracia que Dios pone, ¿verdad? Trump como suena como trompeta, un hombre señal, ¿verdad? Y la Biblia habla mucho de las trompetas, ¿verdad? Pero ¿cuántos de esos personajes no hay en Hollywood? Que a los pobres se les quemó la casa, ¿verdad? Pero eso para ellos eso no es nada, hermano. ¿Cuántos multimillonarios, hermano? ¿Usted nunca se ha puesto a analizar o a estudiar, hermano, personas que fueron limpios, diríamos los ticos, ¿va? Pobres, y que ahora son multimillonarios? Un Elon Musk, multimillonario, el hombre más rico del mundo, y dicen que era un limpio. Mark Zuckerberg, ¿quién es ese? Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. Hermanos, eran personas tal vez no limpias, pero clase media. Un Bill Gates, por ejemplo, hermanos, ¿cómo llegaron a tener tantísima plata? Un Steve Jobs, que eran oficinistas, hermano, que llegaron a tener tantísima plata, hermano. Magnates, ricos y millonarios. Había una serie que se llamaba así, y otra que llamaba a ustedes los pobres, nosotros los ricos, lo que callamos, lo que lloran, los ricos también lloran. Por eso dice la Biblia, serán como los días de Noé, comían, bebían, se casaban, se van al casamiento, pero habla de plantaban y edificaban. ¿A qué punto llegaban esos personajes? Un repaso: Dibor, igual, poderoso, fuerte, gigante, grande, de gran vigor, hombre poderoso, valentía, valeroso, valiente, varones de guerra, vigoroso. Pero hay de los buenos y hay de los malos. Y también esta palabra Heber, ¿verdad? También es de lo mismo, hermano. Propiamente hombre valeroso o guerrero, generalmente simplemente persona. Hombre duro, varón, tirano, porque hay de los malos también. Hay gibores de Dios y hay gibores de las tinieblas. Definitivamente, hay de los dos. Pero tenemos que retornar. Porque si ellos retornan, nosotros tenemos que retornar. Si ellos evolucionan, nosotros tenemos que evolucionar. Y ahí lo vamos a ver la otra semana. Un repaso de lo que usted ya conoce, muy rápido, porque esto ya usted lo conoce, ¿verdad? Había gigantes, Néfilims. Cuando usted va a gigantes y va al original, hermano, del hebreo, es Nefilim, por eso decimos Nefilim. Si usted va a buscar en la Biblia, Nefilim no le va a aparecer, salen como gigantes, pero eran razas caídas, o paralelas, pero caídas. Había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿De dónde salieron? Usted sabe, ¿verdad? Ya lo hemos estudiado.
Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. Pero vuelvo y repito, el término hijo de Dios es a partir de Jesucristo, a partir de Cristo. Empieza el término hijo de Dios. Antes no, Moisés no era hijo de Dios, o no podía decir Padre mío, no era catalogado como hijo. ¿Sí me voy a entender, hermano? Eso se dio a partir de Cristo, a partir, hermano, de que el Señor vino aquí a la tierra, hermano, y dijo: ustedes cuando oren, oren así. Y Él instituyó Padre nuestro, hasta ahí. Por eso, hermano, lo querían matar. ¿Por qué lo querían matar, hermano? Porque se hacía igual a Dios, y porque decía, no, nunca lo dijo abiertamente, ¿verdad? Porque es por revelación, pero decían: es que este se hace pasar por hijo de Dios. Entonces, un término, hermano, es el término hijo de Dios que dice ahí, hermano. Cuando se usa en el Antiguo Testamento, hermano, si usted va al original, son Ben Ha Elohim, ¿se recuerda? Ben Ha Elohim. Ben, ¿qué era? Hijo. Ha es de. Y Elohim, ¿qué era Elohim? Dios. Dios. Elohim es Dios. Entonces Ben Ha Elohim, hijo de Dios. Ahí están. Pero estos Elohim son caídos, son razas caídas, Nefilims o Gibor, poderosos pero caídos, hijos de Elohim o hijos de los dioses. Por eso Dios de dioses y Señor de señores. Dirás en el tiempo, hermanos. Pero ahí seguimos. Pero esos hijos de los dioses, hermano, eran ángeles caídos, o también eran mezclas. Mezclas. Y Dios aborrece las mezclas. Entonces, cuando ellos dicen, hermano, que los hijos, los seres, las estructuras creacionales, o los seres caídos, o los nefilims caídos, hermano, los kibor, pero caídos, buscaban a las mujeres de la tierra, hermanos, y tenían, hablemos así directamente, relaciones sexuales. Porque dice ahí claramente, les engendraron. ¿Qué es engendrar, hermano? Concebir, quedar embarazada, quedaban embarazadas de seres caídos. ¿Y qué salió de eso? ¿Qué salía ahí? Los gigantes. Los gigantes, hermano. No, pastor, es que la Biblia dice que los ángeles no se casarán. Eso es lo que le dicen a uno cuando hablamos de esos temas. Pues ustedes se recuerdan el pasaje, hermanos, cuando Lot, que dice que a Lot, hermano, vio 3 personajes que vinieron cuando le dijeron que iba a quedar embarazada, que Sara iba a quedar embarazada, y 3 personajes que eran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero dice, hermanos, que cuando ellos iban a ir a destruir Sodoma y Gomorra, 2 ángeles iban a destruir Sodoma y Gomorra. Cuando le dijeron a Lot, alístate, prepárate, nos vamos, va a caer fuego, salgamos. Mientras estaban ahí platicando y todo, hermanos, entraron a la casa de Lot. ¿Y qué decían los hombres perversos de esa tierra? ¿Qué decían? ¿Ah? Sáquelos, Lot, sáquelos, queremos conocerlos. Y se sabe qué significa conocer en la Biblia, ¿no? ¿Se sabe lo que significa? Para que, como decía Mayra, para que naciera el primogénito de Adán y Eva, tuvo que conocer a Adán, a Eva. ¿Y se sabe lo que significa conocer? Pero para entender, ¿se sabe lo que significa conocer? No, tiene que saber, tiene que saber. ¿Ah? Sí. Tienen relaciones sexuales, hermano. Con ángeles. Con ángeles. Entonces, no, pastor, porque los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Esa es la respuesta fácil, pero no es la mejor respuesta. Porque el libro de Judas dice que los ángeles abandonaron su morada eterna, abandonaron su morada, su propia morada, para perderse, hermano, y fornicaron, así dice. Ven y buscámoslo en los 2 minutos que tenemos en Judas, creo que es Judas 1, el único, Judas capítulo 1.
como el 6, léemelo porfa. Dice que abandonaron su propio cuerpo, su propia morada, hermanos, y cayeron en fornicación. Ángeles que cayeron en fornicación. ¿Sí me van a entender? Esos son ángeles caídos, o los Nefilim. ¿Qué dice Benítez? Dice, y los ángeles que no conservaron su debido puesto, sino que dejaron su propio hogar, Dios los retiene en prisiones oscuras y eternas para el gran día del juicio. Ese es el 6. Pero habla de fornicación más adelante. Dice que aquellos mismos dicen fornicar. ¿Y saben qué es fornicar, verdad? Voy a buscar otra versión. O tal vez el versículo que sigue. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado. Ahí está. ¿Aquellos quiénes? ¿De qué está hablando? De los ángeles. ¿Habiendo qué? Fornicado. Herido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Contra la naturaleza. Usted sabe, hermano, las perversidades que hacen ahora en contra de la naturaleza, que Dios los tuvo que entregar. En Romanos dice que Dios los entregó. 3 entregas de parte de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque deshonraron sus propios cuerpos, porque dejaron el uso natural de la mujer. ¿Usted sabe cuál es ese uso natural? Por eso Dios los entregó, hermanos, a mentes depravadas, hermano, por todo lo que pasó. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Contaminaron la tierra. Lo que hablaba Denis ahora, contaminaron la tierra. Subió a Dios el corazón perverso, hermanos, las intenciones del corazón de los hombres, y eso hizo que se contaminara la tierra. Por eso se salvó Noé. ¿Por qué Noé se salvó? Porque halló gracia delante de Dios. Pero ¿por qué Noé se salvó? ¿Quién recuerda? Ya lo hemos dicho. ¿Por qué Noé se salvó? No había maldad en él, pero ¿por qué no había maldad en él? Ya con esta termino. ¿Por qué no había maldad en él y Noé? ¿Por qué se salvó Noé? ¿Por qué el Señor le dijo, te veo, te vi y construye un arca y te vas a salvar tú y tu familia? ¿Por qué? Porque él no se contaminó con nada. Era perfecto en su género, no se contaminó. Que lamentablemente entró al arca y iba uno contaminadito, que fue lo que Mayrin decía ahora. Que Mayrin decía ahora, ¿verdad? Que fue el que terminó de contaminarla para que salieran los gigantes en los tiempos de David y Goliat. Amén, hermanos. Está bonito el tema, pero quiero respetar el tiempo y ahí seguimos. No sé si el domingo o el miércoles. Pero Noé era perfecto en su generación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Retornar. ¿A qué? A ser perfectos en nuestras generaciones, a marcar la diferencia, a guardarnos, retornar como gibones, como poderosos, como valientes, como esforzados, como valientes, retornar al Señor y no contaminarnos. Así como Daniel, que dice que él propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del mundo. Amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús, papito lindo, tú eres bueno, tú eres fiel, Señor, para siempre, tu misericordia, Señor. Padre, gracias, Señor, porque hoy, Señor, tú nos diste, Señor, buen alimento, papito lindo, Señor. Yo te doy gloria, honra, honor a ti, Señor, porque eres tú el que pone, Señor, la revelación. Eres tú, Señor, el que habla a los oídos de mis hermanos. Eres tú, papito lindo, Señor. Gracias, papá. Yo te alabo, te bendigo, proclamo tu nombre, Señor. Nombre que es sobre todo nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.